S5N ya con Sergio Massa aquí con nosotros. Gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes. ¿Cambió algo del viernes a hoy con el Sí, anuncio de la candidatura? Claro, hay un cambio en la centralidad política de una de las fuerzas políticas de Unidad Ciudadana. Toma centralidad política Alberto. Y eso cambia también la forma de vincularse de Unidad Ciudadana con el resto de las fuerzas políticas por la propia personalidad y dinámica de Alberto. ¿Abre alguna puerta que a lo mejor estaba, no te digo tapiada, pero sí a lo mejor un poquito con más dificultad para abrirse? A mí me parece que hay que poner, digamos, en contexto y en valor lo más importante de todo, que es todos aquellos que queremos representar a la mayoría de los argentinos tenemos que tener una cosa clara. La mayoría de los argentinos lo que nos piden es que hagamos una nueva mayoría, pero sobre todo que construyamos un nuevo gobierno. Nosotros el 27 de octubre, pero sobre todo el 10 de diciembre, tenemos que mostrarle a la sociedad que tuvimos la inteligencia, la generosidad, la grandeza y el talento para empezar un gobierno que vuelva a poner la producción, el trabajo, la educación, la ciencia y la tecnología en el centro de las decisiones de las políticas públicas para salir de este modelo en el que el ajuste, la timba financiera, el recorte a los jubilados, la tasa de interés alta que destruye a los comercios, lo único que está haciendo es lastimar el tejido social argentino. El fracaso más grande del gobierno de Macri es que la clase media depositó la esperanza en una supuesta o en un supuesto cambio que iba a poner a la Argentina de pie o le iba a poner a caminar, y en realidad lo que hizo fue ponerla de rodillas. Nosotros tenemos que volver a poner de pie a la Argentina, ponerla a caminar, ponerla a transitar sobre la idea de trabajo, producción y educación, un camino que devuelva la movilidad social ascendente y la idea de vivir con calidad de vida. Para eso necesitas una coalición grande para gobernar. Una gran coalición para gobernar, donde además necesitamos, yo lo planteé el 2 de abril, 10 políticas de Estado, compromiso alrededor de la educación, de la seguridad y la lucha contra el narcotráfico, de la justicia. ¿Cómo salimos de esta idea de la justicia que se acomoda al poder de turno? Con jueces que cada 5 años tengan que rendir examen, terminando con la idea de la estabilidad de los jueces. Cada 5 años rendir examen, cada 5 años mostrar tiempos procesales, cercanía con las víctimas, resultados del juzgado, patrimonio, situación psicológica. ¿Qué es esto de la estabilidad permanente? Los gobiernos van cada 2 años a elecciones, rendimos examen frente a la sociedad. Los jueces también tienen que rendir examen frente a la sociedad. Tenemos que animarnos a poner en la agenda como política pública el tema medio ambiente. 6.500 millones de dólares le costó a la Argentina en catástrofes climáticas en los últimos tiempos, frente a un gobierno que no ha firmado los protocolos, que ignora el problema ambiental en un país en el que el problema ambiental nos cuesta plata. Sergio, dijo Berna recién, después de un triunfo categórico del peronismo a nivel provincial y que recuperó la capital, que recuperó Santa Rosa, que los peronistas que no vayan a una gran paso estaban siendo funcionales o estaban ayudando al gobierno neoconservador, así lo tituló Berna, del presidente Macri. ¿Está en sintonía con lo que vos estás pensando hoy? Primero, contarte que hablé con Sergio Silioto, que le mandé además un mensaje a Carlos Berna. Creo que los pampeanos no solamente le dieron el liderazgo de la provincia a un dirigente transparente, honesto, trabajador, muy preparado, sino que también premiaron a un gobernador como Carlos Berna, que aún con problemas de salud puso toda su energía para defender la Pampa. Y creo que eso habla muy bien de Carlos, y habla muy bien de los pampeanos, y habla muy bien de lo que significa esta elección. Categórico triunfo, novena derrota del gobierno consecutiva, porque además está claro que el mensaje de los argentinos, como bien dice Carlos, es: hagan algo para que este gobierno en octubre se termine. Por favor, salgan de la pelea entre ustedes. Y yo en ese sentido lo que te digo es: tengo mi mejor predisposición, tengo mi mejor actitud para plantear por qué creo
que la responsabilidad de gobernar desde el 10 de diciembre en la Argentina le toca al equipo que a mí me toca liderar, que tiene que ver con que en el 2015 muchos argentinos planteaban el tema de que el mejor equipo para gobernar la Argentina era el nuestro. De hecho, yo a veces veo que ustedes pasan el debate del 2015. Si ustedes miran el debate de la segunda vuelta, todas las cuestiones que se discutieron fueron de la agenda de propuestas nuestra de la primera vuelta. Correcto. Después Macri no cumplió ninguna, no bajó el impuesto a las ganancias, no pudo defender el valor de la moneda, garantizó que la inflación la manejaba de taquito, hizo un desastre, el récord de los últimos 25 años. Entonces, ¿yo qué siento? Que tenemos la capacidad para liderar la etapa que viene de la Argentina, que tenemos la capacidad para dialogar con todos los sectores. Vos le podés preguntar a cualquier movimiento social de la Argentina, dialoga con nosotros. Le podés preguntar a cualquier sector industrial, dialoga con nosotros. Le podés preguntar a cualquier sector político, dialoga con nosotros. Yo soy el que viene planteando esta necesidad de que el próximo gobierno necesita de los IAIES en educación, o de los Piñanelli, o de los Rubén Torres en salud, pero también necesita de los Bielsa, de los Filmus, de los Monzó y de los Mazot, para ponértelo en términos de el amplio abanico que necesitas de dirigencia para construir un gobierno fuerte que además haga las reformas sanas que Argentina necesita. Porque este gobierno, en nombre de las reformas, lo que hizo fue ajuste, no transformaciones para que la gente viva mejor. Todavía. Yo creo que no es competitivo. Yo creo que el 27 de octubre... Pues si ya perdió Macri. Sí, Macri ya perdió, la sociedad ya le perdió la confianza. ¿Crees que va a ser candidato? Yo creo que de la única forma que el gobierno puede revitalizar la idea de que puede construir un nuevo gobierno, que es lo que demandan la mayoría de los argentinos, es con Macri no siendo candidato, pero lo considero lo suficientemente soberbio y caprichoso como para seguir adelante. Y me parece que además la coalición gobernante tiene un problema, porque ya se están adentro despedazando entre ellos, porque los radicales hoy, el radicalismo tiene una historia vinculada a la educación pública y ve ajuste, a la ciencia y tecnología y ve ajuste, a la pyme y ve destrucción, al empleo y ve pérdida de 1000 empleos todos los días en la Argentina y siente vergüenza. Vos hablás con los radicales mano a mano, te dicen, este no es mi gobierno, este es el gobierno del PRO. Sí, bueno. Claro, pero ellos son parte de la coalición, entonces yo creo que también el gobierno tiene un problema hacia adentro de la coalición de gobierno. Ahora, nosotros no tenemos que mirar la coalición de gobierno. Lo que tenemos que hacer es ganarle el 27 de octubre al gobierno, construir esa nueva mayoría que necesita la Argentina y el 11 de diciembre poner de pie a la Argentina con estos 10 compromisos, 10 acuerdos. Vos fíjate, hace 10 días se hablaba en la Argentina del diálogo llamado por el gobierno. Yo ayer le mandé una carta al presidente para preguntarle si ese llamado al diálogo que hizo fue porque venía la misión del fondo y entonces le hizo el Mickey al fondo, entretuvo al fondo con un supuesto diálogo que no fue, o si en realidad porque no tiene sinceramente ideas para salir de la crisis hoy. ¿Qué significa que los gobernadores, varios gobernadores, con Noe recién enumerábamos algunos, y algunos de ellos nucleados en la alternativa federal, hayan saludado la fórmula Fernández-Fernández, o Fernández-Kirchner, o ponga el nombre que usted quiera? Primero hablar bien de los gobernadores, porque los gobernadores en las provincias están haciendo acuerdos amplios. Eso habla muy bien de ellos, porque tienen que gobernar, porque están pensando en que el 11 de diciembre tienen que gobernar, gobierne quien gobierne en la Argentina, los próximos 4 años sus provincias. Segundo, porque tenemos que aprender en la política argentina a valorar el gesto del que está en otra fuerza política y toma una decisión, como en este caso es la pérdida de centralidad política de un líder importante. Más allá de que yo creo que el desafío que debe recorrer Alberto, a quien le tengo cariño y respeto, es el de no aparecer como un delegado. Porque la gente en general intuye cuando vos tenés capacidad de liderazgo, cuando tenés fortaleza, equipos, cuando tenés inclusive piel. Alberto siempre le tocó trabajar desde un lugar distinto, menos vinculado a la centralidad pública o al liderazgo político. Entonces... ¿Hablaste con él después de la noticia? No.
pero no necesito, digamos, una cosa formal, no es un problema de... Tengo un vínculo, Alberto y yo trabajamos juntos mucho tiempo, Sí, claro. me acompañó en el 2013 cuando el sueño de Cristina Eterna, y fue uno de los jefes de campaña que frenó la idea de Cristina Eterna, cuando nosotros ganamos la provincia de Buenos Aires. Me acompañó en el 2015 junto a Labaña y de la Sota en la construcción de una nueva alternativa. Hablaría muy mal de mí si yo no valorara y rescatara su lugar y no respetara su lugar. Hablaría mal de mí porque en definitiva cuando vos construís un equipo es porque le ves valores a alguien. Ahora tiene un desafío complejo por delante, porque una cosa es ser, digamos, quien articula diálogo y otra cosa es liderar y tomar decisiones y saber decir que no y saber decir que sí y saber plantarte y mostrar una actitud que es la actitud que la Argentina necesita. El 11 de diciembre necesitamos un presidente con capacidad de diálogo pero con autoridad política, que sepa decir que sí y que sepa decir que no. ¿El camino ese que tiene que recorrer lo van a recorrer juntos? Mira, ese camino nosotros lo venimos construyendo desde Alternativa. Desde ayer lo pareciera empezar a querer recorrer la Unidad Ciudadana. Creo que el desafío más importante es que no perdamos de vista cuál es el objetivo de la mayoría de los argentinos. Están más cerca que el viernes, digamos. No, no es un problema estar cerca o estar lejos. Vamos a poner las cosas en su lugar. Yo soy líder del Frente Renovador, candidato a presidente, represento una fuerza política. Pero todos tenemos que tener en cuenta que hay una sola cosa que en todo caso es común a todos nosotros, que es la responsabilidad de que el 11 de diciembre en la Argentina empiece un nuevo gobierno. Y que ese nuevo gobierno tenga la capacidad política y la autoridad de volver a poner el trabajo y la producción por encima de la timba financiera, de volver a poner la idea de crecimiento, inversión y consumo y mercado interno por encima de la idea del Fondo Monetario dictándote el programa económico, porque acá hay que construir un nuevo vínculo con el fondo y hay que explicarle que Argentina va a tener a partir del 11 de diciembre un programa económico construido por argentinos para la Argentina y que nosotros vamos a ser los que encontremos la forma de cumplir con ellos, pero sin asfixiar, sin ahogar, sin hundir a nuestro tejido económico. ¿Noé? Sergio, el miércoles, hay una reunión importante de Argentina Federal después de lo que fue el triunfo de Juan Schiaretti en Córdoba. ¿Cuál va a ser tu mensaje en esa mesa cuando se encuentren nuevamente cara a cara? Primero, el de fortalecer Alternativa Federal. Estoy convencido de que nuestra responsabilidad es fortalecer y que entonces, además de la reunión de nosotros cuatro, tenemos que sentarnos con los gobernadores, con Bordet, con Pepo, con Casas, con Mansur, con Bertone, con Arcioni, con Pasalacqua. Nos tenemos que sentar a construir nuestra agenda de trabajo de los próximos 30 días. También voy a informar que el 30 de mayo nosotros tenemos Congreso del Frente Renovador y que para nosotros, digamos, es importante el 30 de mayo tener definida la estrategia electoral de Alternativa, entre otras cosas, porque el Congreso tiene que definir un mandato respecto de la política de alianza, respecto de las candidaturas, ratificar mi decisión de pelear por la presidencia de la Nación. No es que sea un obstinado, estoy convencido de que el equipo que tenemos y el camino que le planteamos en el 2015 a la Argentina es el camino que debe recorrer a partir del 11 de diciembre. ¿Eso formalmente que es vía paso? Vía paso, claramente. Claramente, todos los partidos tenemos que ir a paso. No, pero y después tiene que tener vida interna, no es a paso, digamos. Sí, claro, pero yo creo en el... ¿Competís con alguien o no competís con alguien? Es que yo creo que la mejor forma de consolidar un liderazgo es compitiendo. En el 2015, vos fijate que en la primaria competimos con, para mí, un padre político, un hombre de Estado, de lo mejor que tuvo la Argentina y que lamentablemente lo perdimos, que fue José Manuel de la Sota. Y nos fortalecimos y nos enriquecimos y después juntos con De la Sota, con Labaña, con Alberto, pero además con muchos dirigentes como Alejandro Snopek, Pablo Mirolo en Santiago del Estero, Loli Loeffler en Tierra del Fuego, te podría nombrar en todo el país. Pudimos consolidar una fuerza política que además hoy tiene presencia en toda la Argentina, que es el Frente Renovador, pero tuvimos vida interna, tuvimos competencia. Ahora, competencia en colaboración con José.
Y el otro día, o la última vez que la vi a Adriana Nazario, a la viuda de José, lo charlábamos. Decíamos, lo importante es que compitamos por el cariño de la gente y no que nos lastimemos entre nosotros. En la oposición tenemos que competir por el cariño de la gente. Tenemos que mostrarle a la gente equipos, capacidad de liderazgo, para ver quién está más preparado el 11 de diciembre para gobernar la Argentina. Pero entendiendo que nos tenemos que cuidar entre nosotros, porque acá todos tenemos que tener un solo objetivo, que es derrotar al fracaso de Macri para poner de pie a la Argentina. Juli. Massa, una consulta atada un poco a lo que ha sido su retórica con este gobierno. Usted ha sido muy crítico, por ahí en la primera parte del gobierno de Macri ha estado para dialogar y a partir de determinado momento ha sido realmente muy crítico. Pero también fue muy crítico del kirchnerismo, ¿no? En los últimos años del gobierno de Cristina Fernández. ¿Se imagina con este cambio de fórmula, con Alberto Fernández en el primer lugar, se imagina una fuerza distinta a lo que hubiese sido si Cristina iba primera en la fórmula? Dicho de otra manera, ¿se va a poder dialogar más o menos ahora? Mire, yo lo primero que le quiero decir es que aún con mis diferencias nunca perdí la capacidad de diálogo. Ni con el gobierno anterior, con el que, digamos, tenía la capacidad de poner límites y de plantarme, pero también de, por ejemplo, apoyarle un presupuesto. Ni con este gobierno, porque la Argentina lo que necesita es que entendamos que en la política podemos tener adversarios en las ideas, pero no enemigos personales. Porque la sociedad necesita que en algún momento nos sentemos a pensar juntos cómo le resolvemos los problemas. Entonces, usted puede preguntar en cualquier sector de la política argentina, le puede preguntar a Pitrola, a Guado de Pedro o a Nicolás Massot, y todos le van a decir que con nosotros y conmigo en particular tienen una muy buena capacidad de diálogo. Yo en ese sentido creo que la política se construye con diálogo, y creo que el éxito de los gobiernos se construye con políticas de Estado. Cuando usted compromete a las otras fuerzas políticas alrededor de una idea, lo que logra es mejor resultado para el ciudadano. Reformas como la educación y la ciencia y la tecnología, con políticas permanentes para los próximos 20 años en la Argentina, necesitan de un consenso de todos para que gobierne quien gobierne no cambie. Cuestiones vinculadas a la protección del trabajo en la Argentina y de las jubilaciones, para que no nos pase como nos pasa hoy, que la plata del fondo del ANSES termina en un fondo de inversión en Miami, en lugar de en el bolsillo de los jubilados, requieren de la construcción de políticas de Estado. Y le voy a contar una anécdota. Yo en enero del 2016, con mucha discusión y además con la opinión en contra de Labaña, de mi mujer y de José Manuel de la Sota, acompañé al presidente de la Nación a Davos, como líder opositor. Lo acompañé pensando de verdad en que la Argentina necesitaba mostrar al mundo que empezaba una nueva etapa, que necesitaba confianza. Cuando volvíamos, en la escala en Frankfurt, le dije, presidente, usted tiene una oportunidad. Ahora tiene que llamar a un acuerdo económico y social, a un consejo económico y social, a construir políticas de Estado. Y me contestó, eso es debilidad de un gobierno. Si gané yo, gobierno yo. Esa idea, digamos, caprichosa de creer que uno se apropia del poder. Los gobernantes somos, en realidad, instrumentos de la sociedad para vivir mejor, no dueños de la Casa Rosada o de la Quinta Olivos. Mire, yo hoy estoy haciendo política sin ningún cargo público. No soy ni diputado, ni senador, ni nada. Y sin embargo, nuestra voluntad, nuestra determinación, nuestra vocación de representar a la clase media y trabajadora argentina nos ha permitido tener un lugar en la política argentina. Tenemos que aprender que se puede hacer política sin cargo también. Gaby. Massa, el martes empieza un juicio oral en el que usted ha sido pedido como testigo, como ex jefe de gabinete. Estamos hablando de la causa vialidad. ¿Le da la impresión que hay pruebas y hay debido proceso y hay garantías para llevar adelante este juicio? ¿O es, de alguna manera, una forma, digamos, de avanzar del Poder Judicial que no va a poder probar ilícitos? Mire, lo primero, no conozco en detalle la causa, conozco lo que sale en los medios.
sabía que había sido nominado como testigo, pero no tengo ninguna invitación, no tengo ninguna citación, ninguna cédula. Obviamente, si tengo que participar y opinar, voy a hablar y a opinar en el juicio y responderé a las preguntas del tribunal como testigo que que aparentemente fui invitado. Pero yo le voy a decir algo mucho más profundo, que es que es bueno que en la Argentina terminen las etapas procesales y los juicios. Es bueno, con castigo o con absolución, pero que terminen, que haya condenas, que haya castigos o que haya absoluciones. Y lo peor que nos puede pasar es ignorar que así como la sociedad castiga a aquellos gobiernos insensibles, que no se ocupan de los jubilados, que no se ocupan de lo que le pasa todos los días con el trabajo, con la seguridad, también castiga a aquella dirigencia política que mira para el costado frente a hechos graves como los bolsos. Porque construir un nuevo peronismo y una nueva mayoría y una nueva etapa en la Argentina también nos impone la responsabilidad de que si alguien robó y usó un cargo público para robar, vaya preso. Y eso es algo que lo tenemos que tener en nuestra matriz de construcción del 11 de diciembre. Sergio, la última o las últimas, ¿hasta cuándo ves, cuál es el deadline de definición para alternativa, para el peronismo en general? O sea, ¿cuándo me siento el domingo que viene acá y decimos, bueno, ¿ya están los candidatos de todos los espacios? ¿O voy a tener que esperar hasta el otro domingo o hasta el otro domingo? No, vas a tener que esperar hasta el 22 de junio. Se ríen. Se ríen ellos, pero vas a tener que esperar hasta el 22 de junio porque las listas cierran el 22 de junio. Yo te voy a decir una cosa, es muy raro que se anuncie un candidato 35 días antes y que además el candidato a presidente lo anuncie el vice. Es raro, digamos, en términos de fortaleza y debilidad de candidatura. Creo que ahí hay un problema y una cápita diminutio que resolver porque la Argentina es un país presidencialista y espera de nosotros que el 11 de diciembre cuando nos sentemos le empecemos a resolver los problemas y entonces vos tenés que tener fortaleza para transmitir ese tipo de decisiones. Pero el 22 de junio va a ser el día de la inscripción de candidaturas, de cierres, de definición frente a la gente. En el medio lo que hay es primero mucho intento de creer que todos tienen la primicia, ¿no? Y segundo de querer darle significancia a una frase, a una palabra. Acá hay espacios, hay tiempos y hay responsabilidades. Yo por lo menos tengo en la reunión del miércoles, en la reunión con los gobernadores, en la reunión de alternativa y en el Congreso del Frente Renovador una responsabilidad, porque además mi decisión no puede ser individual, tiene que ser colectiva, escuchando al resto. Gracias No, por por haber favor. venido. Sergio Massa estuvo con nosotros.